El desarrollo de un mercado global a la medida de las grandes empresas transnacionales ha logrado configurar un mundo más adecuado a sus necesidades de circulación de capital que a las realidades que vive la gran masa de población humana del planeta. Hoy por hoy, ningún otro mecanismo distinto al mercado parece tener el poder de distribuir en los ritmos y volúmenes suficientes para influir en el consumo masivo. El primer gran problema de este mecanismo es que aunque las necesidades de las empresas estén también íntimamente relacionadas con la sociedad, atienden a las inercias del dinero más que a las necesidades de los hombres. En su necesidad de beneficiarse de los mecanismos del mercado, los oligopolios buscan forzar unilateralmente el consumo mediante técnicas de mercadotecnia, sin que exista necesariamente una relación natural con las necesidades, valores o intereses particulares de la sociedad a la que se dirigen. Hola, ¿qué tal? Estamos en Rumbos, un programa donde se entretejen las ideas. Hola, Julieta. Hola, ¿qué tal? Rosa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Hoy estamos muy contentas porque está con nosotras la doctora Clotilde Hernández. Ella es investigadora de la División de Investigación de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Clotilde, te agradecemos que estés aquí. Platícanos qué es esto del mercado. Bueno, el mercado está compuesto por tres elementos. Uno de ellos es la demanda, la que ejerce su poder de compra a través de otro que es la distribución. Es imposible que los oferentes, que sería el tercer elemento, de manera directa pudieran ofrecer todos sus productos. Entonces, la demanda, la distribución y la oferta. Y bueno, ¿esto es lo mismo que la economía de mercado? Bueno, no. Yo creo que a veces se confunden las dos cosas. Yo creo que es muy común dependiendo a la luz de qué nivel se vea, ¿no? Generalmente, cuando hablamos de mercado, se nos hace más asequible el concepto, es un poco más cercano. Cuando hablamos de las economías de mercado, estamos hablando más bien de un nivel macroeconómico, en donde ya los análisis son de otro tipo. Muy bien, y yo me imagino que estos tres elementos que mencionabas del mercado tienen que estar balanceados de alguna manera para tener mercados saludables. Bueno, lo que ocurre es que como en toda situación hay fuerzas que de alguna manera se van dando, ¿no? En determinados productos es mayor la demanda que la oferta y en otros esa oferta está en un entorno muy competitivo, es decir, hay demasiados oferentes, entonces requiere de otra serie de instrumentos, de técnicas, para hacerse presente donde todo el mundo está vendiendo el mismo tipo de producto, ¿verdad? Y con esto de técnicas, tú te refieres a lo que es la mercadotecnia, la Sí. forma en la que los que ofertan algún producto llegan a los que lo pueden comprar. Así es. Es que es muy importante en una ciudad de mercado la mercadotecnia. Yo creo que ha penetrado a todos los sectores de este país, me imagino que de todo el mundo, y creo que ha llegado incluso a la política. Sabemos que todo el mundo lo ha reconocido así, que ahora los candidatos se preocupan por llegar a sus posibles votantes con técnicas de mercadotecnia. ¿Qué opinas de esto? Que es incuestionable que efectivamente todo el mundo está tratando de hacer uso de la herramienta para sus fines. Aquí no podemos hablar de que la herramienta por sí misma haga o no haga cosas, ¿no? De hecho, dependiendo de quién la utilices, que puede dar mejores o peores resultados. Así como Fox hizo marketing político, la Bastida también lo hizo y con expertos de mayor reconocimiento. Pero no basta el marketing, o sea, pareciera ser que yo hago mercadotecnia y entonces hago que la gente actúe en función de lo que yo quiero y las cosas no son así. En otras palabras, le estás dando mucha fuerza a la sociedad civil. De alguna manera nos estás dando la responsabilidad de decidir sobre los productos del mercado. Definitivamente. Considero que la mercadotecnia es una herramienta,
pero no es, o sea, yo no puedo achacarle a la mercadotecnia cosas de que yo voté por Fox porque su programa político me pareció genial, que cuando ni siquiera lo presento y no sé si existe. Pero entonces la gente votó por él por mercadotecnia, porque precisamente tú dices, no, no tuvo un no. gran, una presentación de un programa, de ideas, explicándonos qué va a hacer cuando él sea presidente. Digo, yo sí creo que influyó muchísimo la mercadotecnia, los medios masivos de comunicación le ayudaron muchísimo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que no podemos confundir publicidad con mercadotecnia. Ese es un punto importante. Yo creo que esto es fundamental. Hay una labor hubo una labor muy importante publicitaria, ¿sí?, de tratar de ajustarse a lo que la gente quería escuchar, ¿sí? La gente quería escuchar ya basta, lo repitió hasta el cansancio, porque lo que realmente quería era cambiar. ¿Qué había atrás del cambio? No lo sabemos, ¿verdad? Lo importante era ese cambio. Sí. Entonces, realmente no, el punto no fue la publicidad en abstracto. Yo sí creo que esto es mercadotecnia, o sea, decir que quieres cambiar cuando en el fondo esto es falso, es atender a un mercado que está, a un mercado de votantes que está pidiendo el cambio y que tú le prometes un cambio que yo creo que no va a haber. Bueno, hagamos entonces una serie de distinciones. Y la primera sería, sin tratar de entrar demasiado al tema de Fox, que creo que requeriría otro espacio y otro momento como para tratarlo profundamente, hacer una distinción fundamental. Cuando hablamos de marketing o de mercadotecnia, en realidad lo que estamos hablando es de qué manera vamos a desarrollar el producto, de qué manera vamos a fijarle un precio a ese producto en el mercado, ¿sí? De qué manera vamos a distribuirlo y de qué manera vamos a anunciarlo o vamos a informar que eso existe. Y en este caso nos estamos quedando con la última parte. Vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema tan interesante. En la lógica que priva en los ciclos de capital, no hay más medida que la ganancia o la pérdida, y la inercia de esta elemental ecuación tiende a resolverse rápidamente en la concentración de toda la riqueza en manos de los vencedores, con la consecuente desaparición de las condiciones mismas que son esenciales para la existencia del mercado. Digamos que el mercado es por naturaleza una fuerza autodestructiva. Por tanto, una sociedad avanzada que logre beneficiarse de la velocidad del mercado resulta indispensable para lograr equilibrar y regular su codiciosa inercia y proteger el interés público a través de los mecanismos de gobierno y de las organizaciones civiles. Clotilde, estábamos hablando de esta diferencia entre mercadotecnia y publicidad. Para la mayoría de nosotros, yo creo que todo el público, igual que Julieta y mío, no encontramos la diferencia. O sea, yo me imagino, claro, la mercadotecnia como las técnicas que utilizan los que saben del asunto para vender, haciendo publicidad de sus productos o de los productos de otros, porque les pagan para hacer estos estudios de mercadotecnia, pero no me queda clara cuál es la diferencia. ¿Tú podrías explicarnos? Claro que sí. La publicidad se convierte solo en una parte de la mercadotecnia. Uno puede llegar a comprar un producto sin siquiera haberlo visto anunciado. Tal vez a nosotros esto nos parezca muy extraño, pero afortunadamente no todos somos iguales. Y hay personas en determinados sitios, sobre todo en la provincia, que compran jabón y compran el más barato. Entonces ahí uno no puede decir es que es por efecto de la publicidad, porque no hay tal publicidad. La segunda empresa más importante que opera en México en esa cuestión de los jabones es La Corona, una empresa 100% mexicana,
con por lo menos 50 años en el mercado, que jamás la han visto anunciada y no la van a ver anunciada. Es la principal competencia que tienen las empresas transnacionales en este país. ¿Y qué es lo que ha logrado? A través de una adecuada estrategia de fijación de precios, tener sus productos vigentes en el mercado y ser hoy por hoy la segunda más importante. Bueno, indudablemente habrá diferentes estrategias, pero parece que a la sociedad de mercado le interesa vender. Ya decíamos antes cómo la mercadotecnia se ha metido en la política, de manera que, fíjate que yo creo que todos los partidos tienen ya claro que tienen que introducir este tipo de mecanismos. Todo candidato sabe hoy que sin los medios de comunicación masivos difícilmente va a llegar a un electorado tan disperso, tan amplio como es el mexicano. Entonces yo creo que va llegando a todo, yo decía incluso a la educación. Hoy nos tenemos que preocupar en la universidad, lo cual antes era en la UNAM, antes era increíble, por hacer un cierto tipo de promoción, por ejemplo, lo digo en el caso concreto que yo conozco, de los posgrados. O sea, nos importa llegar al posible público interesado en los posgrados y sí hemos estado ya analizando tener ciertas técnicas de mercadotecnia. O sea, para una crítica de la mercadotecnia como yo, o sea, porque sí creo que ha permeado a un ritmo muy acelerado todos los poros de la sociedad, me preocupa que con estas técnicas tú puedas decir mentiras y convencer de algo. Y que naturalmente para alguien como tú que te dedicas a eso no lo ves tan peligroso, pero yo creo que con esas técnicas uno le puede llegar a la gente y decirle la verdad. Por ejemplo, indudablemente los posgrados de la UNAM son los mejores de este país. Es una verdad, pero hay que buscar la manera de decirlo para que llegue al público que nos interesa llegar. Pero con mercadotecnia también se pueden decir grandes mentiras y convencer a la gente. Y no hay leyes que nos protejan, como que el mercado, esas técnicas van tan rápido que dejan atrás la legislación, dejan atrás a la comunidad en general, nos dejan desprotegidos. No lo veo tanto como decía Julieta, como que tuviera la sociedad una protección en esa obligación de estar informado y de hacer, por ejemplo, compras en función de, o elecciones o cualquier otra decisión que se tenga que tomar en función de la información. Bueno, pero a mí me parece un riesgo tremendo. Son varias cosas. Yo empezaría tratando de desmistificar ciertos atributos que se le dan a la mercadotecnia como si fuera efectivamente capaz de hacer que nosotros hagamos cosas que no estamos dispuestos a hacer. Yo diría concretamente en el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, que no tenemos, no debemos y no hay ninguna razón para hacer mercadotecnia con la educación. O sea, no tenemos ninguna razón de actuar como actúan las universidades privadas. ¿Por qué actúan así las universidades privadas? Bueno, pues porque cobran, porque están esperando obtener algo por lo que están enseñando. En el caso de nosotros, no es esa la situación. Concretamente, ahorita en la división tenemos un proyecto con la Coordinación de Difusión Cultural. A mí lo que me parece que no es correcto, por ejemplo, es que tengamos salas y recintos dedicados a la difusión de la cultura, que es una de nuestras actividades fundamentales, y estos lugares estén semivacíos, ¿sí? Entonces, creo que hay que realizar una labor importante de difusión, ¿sí? Que es muy distinto a hacer una labor de comercialización. Claro, o sea, claro, son formas diferentes, pero a fin de cuentas sí, llegar a la pero gente, yo ¿no? creo que lo importante es que los beneficios que esta universidad genera se extiendan a un mayor grupo de personas, y en ese sentido estamos hablando no de la venta en el sentido estricto, es decir, no sé si coincidan conmigo en el sentido de que el problema no es el instrumento, sino lo que queremos hacer llegar a la gente, ¿no? Yo puedo hacer llegar estudios que tienen reconocimiento de muchas instituciones, pero en realidad al momento de impartir los programas, los profesores no tienen esos requerimientos que se están buscando para hacer una educación más consciente,
más responsable, diría yo. Y en las universidades privadas esta situación no les importa, o sea, no les importa lo que hay atrás de esto, ¿no? Bueno, yo pienso que probablemente el susto de las personas viene de que si a través de la publicidad, en lugar de informar sobre un nuevo producto y cuáles son sus ventajas, se está manipulando a las personas. Pero nos tenemos que ir a una pausa. Ahora regresamos. Las prioridades del mercado se oponen muy frecuentemente a los intereses de la humanidad sin que la pesada maquinaria estatal pueda hacer algo a tiempo. En un mundo tan cambiante como este, se requiere de una evolución rápida de los mecanismos políticos. La capacidad del consumidor de influir en la calidad de lo que consume es cada vez menor. La sociedad tiene que procurar organizaciones y leyes para revertir esto. Una sociedad más demandante es la única posibilidad de humanizar al mercado. Si esto es un mercado libre, la gente requiere tanto conocimientos como productos para tomar decisiones libres. Esto hará la diferencia si ejercemos el poder de la demanda. Estamos con Clotilde Hernández, investigadora de la Facultad de Contaduría y Administración. Clotilde, estábamos hablando sobre el mercado y yo quiero preguntarte si es cierto que la legislación va atrasada respecto a las fuerzas del mercado. Bueno, en realidad la legislación siempre va a ir atrás. Se tiene que cometer primero el supuesto que se va a calificar para que entonces haya una legislación. Particularmente en el caso de la mercadotecnia, yo creo que la parte más complicada ahorita es la regulación del comercio electrónico. La penetración que ha tenido Internet ha sido impresionante. Se dice que ha alcanzado a un grupo de población en 5 años que a la radio le costó 38 años. O sea, eso habla de la diferencia y la rapidez. ¿Incluso en México tiene esta penetración? Desde luego, desde luego. Lo que pasa es que estamos hablando ya de un instrumento que por su forma trasciende fronteras inmediatamente. Pero hay pocas computadoras en México, o sea, no tanta gente tiene acceso a computadora comparado con otros países. México es... A computadora en el sentido personal, sí, lo que ha proliferado, no sé si se han percatado de ello, es el hecho de los cafés, internet. En la propia universidad tenemos una computadora para 5, para 10, entonces todos ofrecen la posibilidad de tener su propio correo gratuito. En fin, creo que a diferencia de otros países en donde el uso es personal, en el caso de México no es nada personal, entonces... Pero hay posibilidades, a fin de cuentas hay posibilidades de tener acceso a computadora. Y bueno, si concretamente nos referimos a la ley de radio, televisión, esta data del 68, 69, entonces ya estamos atrasados con esa. Imagínense con la que tiene que ver con comercio electrónico. Claro. Y hay una preocupación que no me queda clara, esta aparente diferencia que tenemos. Tú dices que con los medios de mercadotecnia, de cualquier manera, hay cierta protección de la sociedad, la mercadotecnia no puede hacer todo, pero porque a fin de cuentas se dirige a la gente y los humanos somos inteligentes y podemos tener capacidad de decisión. Pero yo creo que de cualquier manera sí hay formas en que los expertos en mercadotecnia, yo decía, pueden engañar. Me preocupa un sector particular del mercado, los niños. O sea, cómo protegerlos a ellos de esa propaganda masiva que les está insistiendo en que tiene que ser de una manera, en que, lo que decíamos en otro programa, las niñas tienen que jugar con Barbies y tienen que ser como ellas, ¿no? Altas, delgadas, rubias, etcétera. Y los niños tienen que ser violentos, agresivos y no llorar y ser muy machitos, etcétera, ¿no?
Entonces, esto yo creo que es un producto de la publicidad. Y me preocupa en particular esto, cómo proteger a los niños de esas actividades mercadotécnicas. Bueno, yo lo que creo es que primero asumiendo nuestra responsabilidad, es decir, quienes dejamos a los niños en manos de la televisión auténticamente somos nosotras, ¿no? Nosotras incluso, ni siquiera es una responsabilidad curiosamente que pueda achacársele al padre, ¿no? Debería. Pero, o sea, esta percepción de quién es incluso el responsable, yo creo que es parte de todo esto también que ha ocurrido, ¿no? Pero fíjate que, aunque tú dijeras, a mis hijos yo solamente los voy a dejar ver determinados programas de canales donde no tengan tanta publicidad, es que la sociedad se comunica. Y tú vas a ir a la escuela y tu hija te va a decir, yo no tengo Barbie, mamá, porque las demás niñas sí tienen y yo no tengo. Y no, bueno. Peor aún, mi hijo tenía 1 año, no considero que la situación sea muy machista dentro de la familia. Dijo, yo no me pongo calcetines blancos iguales que los de mi hermana. O sea, de ese tamaño. O sea, ¿cómo ¿no? proteger a los niños? ¿Qué piensas tú en este sentido? Bueno, yo creo que como adultos no hemos asumido nuestra responsabilidad acerca de las decisiones que tomamos y que estamos dejando a los niños, se ha llegado a acuñar el término crecer es consumir. Sí, para los mercadotécnicos. nada más habrá que recordar de qué éramos poseedores cuando nacimos y qué tenemos ahora, ¿no? Yo creo que en lugar de ver hacia afuera y hablar de lo que está incidiendo en nosotros, tendríamos que ver hacia nosotros mismos y nuestro propio comportamiento. Cada vez más individualista, cada vez más desprendido de lo que es la historia, o pareciera ser que todo es presente, que no hay futuro, ¿no? El niño debe tener N cosas durante su infancia y nosotros somos quienes las vamos acumulando porque él no tiene poder de compra. Incluso en los propios juegos, él acepta operar en sus juegos con reglas, cuando normalmente no acepta las reglas y es más libre en sus juegos, pero nosotros se las imponemos. ¿El poder de compra un niño? Lo pone en duda. Si te arma un berrinche porque quiere que le compres unas papitas de tal o cual marca. Pero volvemos al punto. ¿Quiénes permitimos eso, ¿no? Son los padres. Y la manera en la que nos van viendo como compradores, yo creo que somos el primer modelo que tienen acerca de cómo comprar y de cómo consumir. En otras palabras, tú nos estás diciendo a nosotras y desde luego al público televidente que tenemos que ponernos a pensar cuáles son nuestros hábitos de consumo, si los estamos transmitiendo de manera adecuada a nuestra prole o a nuestros niños o a las personas que nos están cerca de nosotros, y que sí está en nuestras manos reflexionar a ver si estamos haciendo lo que debemos hacer. Y bueno, creo que nos dejas con una gran responsabilidad y ojalá muchos de nosotros nos podamos a pensar en esto. Clotilde, muchas gracias por estar con nosotros en Rumbos. Te agradecemos abordar estos temas que son espinosos, yo creo, y que, como viste, levanta pues mucha polémica. Ojalá nuestros televidentes así lo hayan considerado. Muchísimas gracias.